En este webinar nos acompañará la ingeniera agrónoma Judith Moniz, quien es fitopatología y tiene una destacada trayectoria. Es ingeniera graduada de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. También tiene doctorado en fitopatología de la Universidad de Wisconsin-Madison, formación doctoral en la Universidad de California. Y el tema que nosotros vamos a tratar es enfermedades de la vid causada por el virus, un tema clave para poder entender cómo abordar los virus en el cultivo de la vid. Por favor, recuerden mantener sus micros en silencio durante la presentación. Pueden ir dejando sus preguntas o comentarios en el chat y con gusto nosotros vamos a proceder a responderlos al finalizar. Muchas gracias por estar con nosotros. Espero que disfruten el webinar y aprendan mucho. Le doy pase a la doctora Judith. Muchísimas gracias por la introducción y muchísimas gracias para la audiencia para escuchar lo que tengo para presentar. Y ahora voy a tratar de compartir mi... buenas tardes a todos y todas y muchas gracias por estar aquí. Hoy les voy a hablar de enfermedades de la vid causadas por virus y su descripción y diagnóstico. Y el temario, aquí pueden ver el temario que voy a presentar. Voy a hablar de la diversidad de los virus que infectan la vid. Las principales enfermedades causadas por virus, métodos de diagnóstico en el laboratorio, un muestreo estadístico y el diagnóstico en campo. Más de 100 virus se han identificado en vid, pero y se ve una diversidad de especies y familias compuestos de ARN o ADN de cadena simple o doble, pero unos pocos virus causan enfermedades importantes, y ellas son el decaimiento viral causado por principalmente Arabies mosaic virus y grapevine fan leaf virus, enrollamiento, que lo conocemos como leaf roll en inglés, que está causado por varias especies de grapevine leaf roll viruses, mancha roja, red blotch, que está causada por grapevine red blotch virus, y la madera rugosa, que está causada por los vitivirus, principalmente GBA, GBV, GBD. Pero ya les voy a explicar que hay bastantes más vitivirus que se han reportado hasta el día. Para empezar con el decaimiento viral, son varios virus que pueden causar síntomas muy similares. El más importante y el más conocido es grapevine fan leaf virus. Y en esta diapositiva podemos ver en las hojas de abajo diferentes estadios fenológicos de las hojas y arriba cada una de la misma fenología en que muestran síntomas específicos de fan leaf virus. Y el nombre fan leaf viene que la hoja de la vid toma la forma de un abanico. Fan leaf quiere decir, fan quiere decir abanico y leaf es hoja. Aquí tenemos otros síntomas que podemos ver en el campo, son las bandas alrededor de las nervaduras y también entrenudos más cortos. Otros síntomas podemos ver son un reticulado en las hojas y también, pero lo más importante que realmente nos importa es la calidad de las uvas, que podemos ver aquí que hay un derrame, que hay falta de cuajado en las bayas. Los virus de este tipo de enfermedad están transmitidos por nemátodos y específicamente especies de Siphinema. Y cada uno de estos virus, por ejemplo, grapevine fan leaf virus, está transmitido por Siphinema index. Pero cada uno de estos virus están transmitidos específicamente por diferentes especies de nemátodos. Y vamos a ver que esto es muy diferente a lo que vemos con leaf roll, que pueden estar transmitidos por varias diferentes especies de la familia Cocoidea. Y aquí podemos ver la infección mixta de Arabies y mosaic virus y grapevine fan leaf virus en unos campos en Francia, y podemos ver estas manchas
amarillas que pueden ver aquí muestran el patrón de infección de estos virus que se están transmitiendo en el suelo por medio de los nemátodos. Entonces, seguramente que el foco de infección empezó en el medio y cuando se están moviendo los nemátodos, podemos ver que se está extendiendo la enfermedad en este viñedo particular. Ahora vamos a pasar a hablar de Grapevine Leaf Roll, que causa el enrollamiento de la hoja. En una variedad de uva negra, los síntomas característicos del leaf roll son las nervaduras claras, generalmente verdes o amarillas, y las hojas que se tornan rojas o moradas. Pero en una variedad blanca, generalmente los síntomas no son muy perceptibles. Y otra cosa que quería mostrarles también es que la coloración de las bayas también es muy desuniforme. Y otra cosa muy particular de Grapevine Leaf Roll es que los síntomas empiezan en la parte basal de la planta y empiezan a moverse a la parte apical al final de la temporada. La enfermedad afecta la salud de la vid y la calidad de la uva. Se ha visto hasta un 70% de reducción de la cosecha, retardación de la maduración de la uva, reducción en el contenido de azúcar, alteración de color de la fruta. Las vides infectadas también tienen mayor sensibilidad al frío y a otros estreses. La propagación de la enfermedad ocurre por el movimiento de estacas de plantas enfermas. Y también hay algunas especies que están transmitidas por cochinillas o chanchitos blancos. No estoy segura cómo se llaman en Perú, pero por supuesto es la subfamilia Cocoidea, que son homópteras. También es muy importante, ya que en Perú se crecen muchísimas plantas de uva de mesa, poder descartar que hay una especie que se llama Grapevine Leaf Roll 2, RG, que afecta la variedad Red Globe, que es una variedad muy popular de uva de mesa, pero por supuesto puede infectar otras variedades y causa incompatibilidad al injerto. Entonces, si las plantas no están injertadas, en general no hay muchos síntomas, pero si las plantas se injertan, particularmente con estas diferentes variedades de portainjertos, hay problemas muy graves. Generalmente esas plantas no salen del vivero porque no están vivas. No, hay que tirarlas y empezar otra vez con plantas sanas. Grapevine Leaf Roll es complejo. Cuando yo empecé a estudiar estos virus hace más de 20 años, pensábamos que eran todas diferentes cepas del mismo virus, pero ahora sabemos que son diferentes especies que pertenecen a la familia Clostridioideae. Y tenemos 3 diferentes géneros. Los ampelovirus, que son transmitidos por chanchitos blancos o cochinillas, o cocoideas, si es el nombre científico de su familia. Y ahí pertenecen Leaf Roll 3, Leaf Roll 1 y 4. Y diferentes cepas de Leaf Roll 4, hay muchísimas cepas, porque hay mucha variabilidad en el genoma de estos virus. El género Clostridiovirus, que incluye Leaf Roll 2 y sus variantes, que incluye Leaf Roll 2 Red Globe, que les comenté antes, que no hay ningún vector que se haya reportado al momento. La única manera de transmitir este virus es por medio de estacas que están infectadas. Y el último género es el Velarivirius, que incluye Leaf Roll 7 y que en el momento también tiene un vector desconocido. La transmisión natural del Leaf Roll ocurre por diferentes cochinillas y como les comentaba antes, no hay una especificidad. Hay muchísimas diferentes cochinillas, hasta incluso estos que son de cáscara dura, que no estoy segura cómo se llaman. Nosotros los llamamos scale insects y también son de la misma subfamilia Cocoidea. También pueden transmitir Leaf Roll. Así que es muy interesante que tenemos muchísimos diferentes insectos en la misma familia que pueden transmitir el virus.
Pasando a Grapevine Red Blotch Virus, este es un virus que se ha descubierto recientemente, se reportó primeramente en el 2012 y es parte de la familia Gemini virus, así que es un virus de ADN. Los virus que les comentaba antes, todos tienen en su genoma ARN. El origen ahora estamos segurísimos que viene de América del Norte, seguramente Canadá y Estados Unidos, y está la distribución de este virus mundialmente se ha hecho por la propagación de plantas infectadas que vinieron de California. Me siento muy culpable de ello. En las variedades de uva negra podemos ver los síntomas son muy parecidos a leaf rot. Hasta incluso en el pasado, cuando no podíamos detectar un virus con las plantas infectadas con estos síntomas, pensábamos que era otra cepa, otra especie de leaf rot. Pero ahora sabemos que está causado por un virus que está totalmente no relacionado a leaf rot, aunque los síntomas sean muy parecidos. En uvas blancas podemos ver que los síntomas son un poco más drásticos de lo que les mostré en leaf rot, pero de todos modos los síntomas son mucho menos obvios de lo que vemos en las variedades de uva negra. El vector también que tenemos para Red Blotch es un insecto que está en la familia Membracida, la especie Cicistylus festinus. Es un insecto que prefiere alimentarse en leguminosas y gramíneas, no es una peste importante en vid y tampoco puede completar su ciclo reproductivo en vid. En el momento no se aconseja controlar a este insecto, pero de todos modos, aunque es posible que pueda transmitir el virus de una planta a otra, como les comenté antes, la manera principal de transmitir virus de un campo a otro es por medio de la propagación de madera de las plantas enfermas. Aquí podemos ver diferentes viñedos. En uno podemos ver las plantas están infectadas y la transmisión está pasando de planta a planta. En este caso, el insecto está presente. En este viñedo, aunque tenemos esta franjita chiquitita de Cabernet Franc que está infectado con Red Blotch, las otras plantas no se han transmitido. No ha habido transmisión y la razón por la cual es porque no hay un vector que pueda transmitir. El vector no está presente en este campo. Para comparar los dos virus, tenemos Grapevine leaf rot, disminuye el rendimiento de uva y el contenido de azúcar, afecta el color de la fruta en las variedades de uva negra, está transmitido por los chanchitos blancos de la subfamilia Cocoidea y se detecta en la madera madura y peciolos. Síntomas generalmente los vemos en la parte basal de la vid. Para Grapevine Red Blotch Virus, GRBV, disminuye el contenido de azúcar, el Brix reducido, afecta el color de la uva, también en uva negra. La transmisión es por insectos de la familia Membracida y la distribución en la planta es uniforme. Nosotros hemos podido detectar el virus en hojas jóvenes, maduras, peciolos, estacas, cordón, tronco, etc. Lo único que nunca testamos fueron las raíces porque eso es difícil de tomar muestras de raíz. En general, hay que matar la planta si uno hace eso. Y ahora les quiero comentar el síndrome de madera rugosa causada por vitivirus. GBA, GBV y GBD han sido los virus que se descubrieron más tempranamente por medios moleculares, pero más estándar. Y después, cuando empezamos a usar la secuenciación masiva o masal, se descubrieron muchísimos más vitivirus. Hasta el momento tenemos GBE, E, F, G, H, I, hasta la O. Lo que les quiero comentar en este caso es que tenemos un síndrome, que lo hemos visto aquí en California, y seguramente que puede ocurrir en otras partes, que los vitivirus están asociados con un ampelovirus, generalmente el leaf rot 3,
y muchos hongos de madera. Y los síntomas son de un decaimiento en que la planta se muere en a lo mejor una semana después de haber ido al campo y ver el problema. Las plantas se mueren, y no todas las plantas, solamente algunas, y seguramente que en una semana más otras se mueren, etc. Y el problema se ha explicado por medio de la presencia sinergística de los hongos de madera, que generalmente son, no siempre los mismos hongos de madera se encuentran, y estos dos virus. Ahora les voy a hablar de diagnóstico en el laboratorio y la importancia del diagnóstico en vid. Tal vez no les expliqué antes, pero las variedades de portainjertos nunca expresan síntomas de enfermedad. Entonces podríamos estar propagando virus sin saberlo. Las variedades de uva blanca expresan síntomas bastante tenues y muchas veces se confunden con otros síntomas. Entonces es muy importante el diagnóstico para poder detectar con precisión los agentes causales de la enfermedad. Y es muy importante también saber que una vez que una planta está infectada con virus, y estas enfermedades no tienen cura en el campo, entonces uno tiene que asegurarse que las plantas que estamos plantando están libres de virus y, por supuesto, otros patógenos que afectan la madera también, porque hay otros patógenos como hongos y bacterias que tampoco se pueden curar cuando están en el campo. ¿Por qué muestrar en el huerto o en el viñedo? Una de las razones más frecuentes en que voy al campo para tomar muestras en un viñedo es para explicar la causa de un problema en el viñedo. Hay síntomas y necesitamos tomar muestras para poder enviar a un laboratorio para descubrir qué está causando ese problema. También es importante saber específicamente qué patógeno está causando los problemas o los síntomas para evitar la propagación de estas enfermedades. Y también provee la información de la salud de las plantas de vid antes de plantar o injertar, porque queremos tener material sano de plantación. Hay diferentes métodos de diagnóstico que se pueden usar en el laboratorio. Un método que es el indexado biológico detecta la susceptibilidad a la enfermedad. La especificidad y la sensibilidad es bastante baja y generalmente el indexado biológico se usa en los sistemas de certificación y cuarentena. Pero aquí en California, cuando ya se está usando un método molecular llamado la secuenciación masiva, hemos dejado de usar el indexado biológico porque el indexado biológico lleva muchísimo tiempo, hasta 2 años, y depende mucho de la situación del ambiente. Sí, porque estamos esperando que una planta, después que se ha inoculado o injertado con una planta dudosa, que no sabemos si está infectada o no, tenemos que esperar para que muestren síntomas. Y a lo mejor eso puede llevar mucho tiempo y a veces ni siquiera va a tener síntomas cuando la planta puede estar infectada. Otro método que se usa en el laboratorio es el serológico, que utiliza ELISA. Y en este caso estamos detectando la proteína del patógeno. La especificidad y la sensibilidad es moderada o baja y depende mucho de la calidad de los reactivos que están disponibles. Métodos moleculares se han desarrollado y están siendo usados mucho más frecuentemente. El PCR seguramente es una técnica que han escuchado muchísimo, especialmente con COVID. Y sabiendo la secuencia de un virus, es mucho más fácil y mucho más barato desarrollar PCR que desarrollar un kit de ELISA. Entonces es mucho más frecuente ahora que podamos usar PCR o la RT-PCR, que es con plantas con virus de ARN. Tenemos que primero tener un paso de convertir el ARN a ADN para poder hacer PCR.
Y por supuesto ahora también tenemos la secuencia masiva, que es una técnica muy poderosa. Entonces, realmente todos estos test moleculares lo que detecta es el ácido nucleico del patógeno, la sensibilidad y la especificidad es alta. Acá simplemente para mostrarles el ELISA, los pasos de ELISA. Frecuentemente es un kit que se compra de una compañía y podemos detectar no muchos virus en la vid, porque como les comentaba antes, como el PCR se ha desarrollado y es tan fácil producir los primers o cebadores para detectar el virus, el PCR o RT-PCR es mucho más usado y esa es la reacción en cadena de la polimerasa. Y la función de este test es que estamos amplificando una zona específica del genoma del virus y es una amplificación exponencial. En el primer ciclo tenemos solamente una cadena, en el segundo tenemos 2, en el tercero tenemos 4, etc. Y podemos amplificar después de tantos ciclos suficiente ADN para poder verlo en un gel. Y esto es simplemente la polimerasa a tiempo final. Pero también tenemos otros PCRs que podemos tener, que son cuantitativos y podemos tomar tenemos la información a medida que se está corriendo la reacción. Y en cuanto más virus hay en la planta, lo más rápido vamos a poder detectarlo. Y en esta diapositiva tenemos comparación de uno de los diferentes tipos de qPCR, que es TaqMan, y comparado con el PCR a tiempo final, en que uno tiene que correr un gel para ver los resultados. Y la secuenciación basal, que también lo llamamos HTS o NGS, es un método muy poderoso en que podemos realmente secuenciar todos los microorganismos o todo el genoma de una planta. El método ayudó a descubrir virus asociados con enfermedades, por ejemplo, Grapevine Rare Blotch Virus fue descubierto usando esta técnica. Muchos de los vitivirus que les comenté después de GBA, GBB y GBD se descubrieron usando esta técnica. Y en Estados Unidos se ha autorizado reemplazar el indexado biológico usando esta técnica. Y el ejemplo que les puedo dar es que en vez de tener que esperar 2 años para tener resultados de cuarentena, los resultados pueden obtenerse en 1 o 2 semanas. Entonces es bastante poderoso poder agilizar los sistemas. Muchas veces la gente me pregunta cuál es la fiabilidad de los métodos y yo siempre digo que puedo escribir un libro entero en lo que los errores que pueden ocurrir en un laboratorio. Pero principalmente pueden ocurrir 2 cosas, que tengamos falsos positivos o falsos negativos. Un falso positivo, en mi opinión, nunca debería ocurrir, es cuando hay una contaminación en el laboratorio. Lo que quiere decir es que la planta que estamos testando, los resultados dicen que son positivos, pero no hay infección. Y eso generalmente es un error en el laboratorio o que no se optimizaron los métodos. Pero los falsos negativos pueden ser comunes porque la distribución o concentración de un patógeno puede ser errática. Puede faltar también la caracterizar un patógeno. Por ejemplo, cuando queríamos detectar Grapevine Red Blotch Virus, pero no teníamos primers y la planta estaba infectada, pero de todos modos no podíamos detectar un virus porque no teníamos un método para hacerlo. En un proyecto de análisis, la otra pregunta que me hacen es ¿cuántas muestras se deberían tomar? El número de muestras depende mucho del número de plantas que hay en un bloque y la diversidad de la plantación. Por ejemplo, el número de variedades por injertos,
pero también ayuda el conocimiento de la historia del viñedo. Por ejemplo, si conocemos las plantas madres y esas pueden ser rastreadas, entonces a lo mejor podemos testar la planta madre y tener idea de ese estado general de salud. Pero lo más importante es el presupuesto disponible. El tamaño de la muestra varía. Por ejemplo, en un bloque altamente infectado, como este, que vemos todas las hojas rojas, pocas muestras son requeridas. Posiblemente una muestra simplemente puede darnos la respuesta de qué es el problema en este viñedo. Pero cuando tenemos un viñedo que está recién plantado con plantas sin síntomas, muchas muestras son requeridas. Entonces les quiero introducir el muestreo en campo cuando usamos estadística o elección de muestras basadas en la apariencia. Lógicamente, la estadística no es necesaria cuando tenemos síntomas que son muy evidentes. Simplemente podríamos tomar muestras de esta planta y llevarlas al laboratorio y hacer un análisis. Seguramente que un análisis de virus, hongos, bacterias, etcétera. Muchas veces yo voy al campo y el viticultor no tiene ningún problema que yo arranque una planta entera y me la lleve al laboratorio y hagamos un análisis bastante completo de todo lo que puede haber estado pasando en esta planta. Pero en un viñedo, como les comentaba antes, recién plantado, sin ningún tipo de síntomas, es muy importante usar estadística porque si no tendríamos que testar todas las plantas y eso sería muy caro. Entonces, ¿cuántas vides hay que analizar? Eso depende mucho del nivel de infección y el nivel de confidencia que queremos tener. Por ejemplo, un 1% de infección y un 95% de confidencia. Por supuesto que si tenemos 100 plantas en el viñedo, tenemos que testar 95 plantas. Pero hemos producido fórmulas en que podemos calcular cuántas hay que tomar dependiendo de cuántas plantas hay en el cuartel. Y después de 100,000 es infinito. Si tuviéramos más de 100,000 plantas, el número a analizar siempre es 298. Y me van a decir, bueno, eso es muchísimo, pero de todos modos les voy a explicar un poco más tarde que muchas veces se pueden hacer muestreo compuesto que puede reducir las muestras un poquito más, el número de muestras más. Si tenemos un 5% y queremos un 95% de confidencia, ya ven que los números de plantas a analizar es mucho menor. Y si tenemos un 50% de infección, por supuesto que tenemos que analizar mucho menos. Pero es más complicado. El nivel de infección rara vez se conoce. La distribución del patógeno no es siempre uniforme. El análisis de la enfermedad es costoso y el presupuesto no siempre permite analizar un gran número de muestras. Pero el conocimiento de la biología puede ayudar a determinar la mejor manera de muestrear. Nosotros sabemos que la distribución del leaf roll, en este caso tenemos un ejemplo del leaf roll 1, en las estacas durmientes es bastante errática. Entonces, en este caso nosotros hicimos muchísimas muestras dentro de esta estaca y podemos ver que dependiendo de dónde se tomó la muestra, por ejemplo, en esta parte bien oscura, marrón bien oscura, no se detectó virus. Y en estas claritas se detectó mucho virus, una concentración muy alta de virus. Y entre medio hubo otros valores. Entonces sabemos que cuando queremos detectar leaf roll en plantas, tenemos que tomar muchas más muestras o tenemos que ser más serios en el muestreo que si queremos detectar, por ejemplo, Grapevine Rare Blotch Virus, que se detecta en todas partes de la planta y que la concentración del virus es muy alta. Sí, por las dudas que no me creen, esto es usando qPCR y podemos ver las diferentes posiciones de la planta y cuando hacemos PCR a tiempo final, podemos ver que no hay diferencia entre cada una de las partes que se testó. Quiere decir que a lo mejor no a lo mejor, pero seguro que si queremos detectar Grapevine Red Blotch Virus, no hay que tomar muchas muestras. También, como les decía,
se puede hacer un muestreo compuesto, siempre tiene que ser con vides con síntomas similares en el mismo bloque. Para leaf roll recomendamos 3 a 5 vides por muestra, generalmente tomar una porción por planta, y para red blotch 10 vides por muestra. Generalmente podríamos a lo mejor hacer más con red blotch, pero funcionalmente en el laboratorio es muy difícil procesar más de 10 trozos por muestra. Es mucho trabajo. Entonces 10 es un número lógico que se puede hacer. Pero hay ventajas y desventajas del muestreo compuesto o individual. Cuando estamos haciendo muestreo compuesto, por supuesto es más económico, podemos analizar muchas vides en una misma muestra, pero requeriría pruebas de vides individuales para determinar cuál planta está infectada si esa muestra compuesta encontramos virus, por ejemplo. La prueba puede ser no fiable si la mayoría de las plantas no están infectadas y la distribución de virus, como es desigual con el virus del leaf roll, no es recomendable usar muestras compuestas. Individual, por otro lado, es más caro, ya que cada planta tiene que ser testada individualmente, pero puede determinar el estado de salud de una planta específicamente. Es preferido para detectar leaf roll y también permite reconocer un patógeno asociado con síntomas específicos y mapear un viñedo. El tipo de muestras en campo, cuando se sospecha enfermedad, me encanta poder tomar una planta entera, porque esa planta entera que tiene el tronco, que tiene el porta injerto y el clon, el brazo y las raíces, nos permitiría no solo ver virus, hacer un test de virus, pero también testar para hongos y bacterias de madera. En el vivero, por supuesto que no nos podemos permitir tomar otro tipo de muestras que las estacas, porque si no estaríamos matando a la planta madre. Así que eso es lo único que podemos hacer. Y para virus es recomendable hacerlo cuando las estacas están lignificadas. Ahora les voy a hablar un poco de proyectos de diagnóstico en campo. Yo estoy envuelta en un equipo en que estamos trabajando con perros para hacer una biodetección. Y también luego les voy a hablar un poco de otro proyecto que tengo de hacer un mapa de las plantas enfermas en un viñedo usando una técnica que se llama LAMP. El proyecto es de I+D de biodetección canina. Es una colaboración con entrenadores de canes, productores e investigadores. Y estamos estudiando la biodetección basada en la concentración de el virus de Red Blotch, GRBV, usando qPCR. También estamos analizando los compuestos orgánicos volátiles que están asociados con la infección de este virus usando cromatografía de gas y tratando de comparar la biodetección según la concentración de virus y los VOCs. Aquí podemos ver una de las perras, Mona, detectando virus en un viñedo de Chardonnay. Y les quería comentar un poco la aplicación y las ventajas. Es especialmente útil con variedades que no muestran síntomas o, por ejemplo, si están durmientes, si no tienen ninguna hoja. Se pueden usar en variedades de uva blanca, tinta o portainjertos. La detección es económica y no destructiva. Quiere decir que no tenemos que matar la planta para para una muestra, simplemente los perros están olfateando. Y la aplicación en vivero es ideal cuando la mayoría de las plantas no están infectadas, porque generalmente podemos ver o hemos visto que los perros se confunden. Si hay un nivel muy alto de infección, los perros se cansan y no quieren trabajar, que es un problema. Y ahora les voy a también hablar de una aplicación de diagnóstico, lo llamo híbrido porque es de campo y oficina. Y esto es también un bloque de variedad de uva blanca en un viñedo en el norte de California. Y
Hemos usado un método LAMP que es parecido al PCR, es una amplificación, pero es isotérmico, quiere decir que se hace a la misma temperatura. Utiliza extractos crudos y tiene una sensibilidad muy alta. Necesita una inversión inicial, compra de equipamiento. Las tareas pueden realizarse en una oficina, porque todas las otras tareas que les comentaba, el PCR, el ISA, etcétera, se hacen en un laboratorio y generalmente se hacen extractos de ácido nucleico. Pero en este caso podemos usar extractos crudos, que ya les voy a explicar, mostrar un poquito el esquema del trabajo. Sin embargo, el personal tiene que ser entrenado para evitar contaminación de muestras porque el sistema tiene una sensibilidad muy alta, entonces podemos tener contaminación muy frecuente. Y el método se ha diseñado para detectar Lifrol3 y GRBV. Y estos son los virus principales que vemos en los viñedos aquí en California. El método de LAMP, que es corto para Loop Mediated Isothermal Amplification, que es una amplificación isotérmica, como les comentaba, es un proceso en el cual se pueden tomar hojas de la planta y generalmente estamos tomando 3 hojas y esas hojas se pinchan con una pipeta y luego se toca esa pipeta muy tenuemente en un tubo que tiene agua y eso se pone en una reacción y estos son los tubos de reacción que usamos. La reacción generalmente es de color rosada, pero si hay virus se va a tornar amarillo. Y entonces es una reacción que ocurre en 30 minutos y que se puede hacer, como les digo, en una oficina en que tengamos algún equipo especializado. Gracias a LAMP detección, la detección usando LAMP de GRBV, como soy una persona que trabaja en el laboratorio, exclusivamente he usado técnicas de laboratorio, generalmente hubiese dicho, esto no va a funcionar. Hasta incluso a mis clientes les dije inicialmente que no lo quería hacer porque me parecía que era imposible que lo pudiéramos hacer. Pero por suerte mis clientes me escucharon y compraron una mampara para tener esterilidad en los reactivos y entrenamos al personal para que tuvieran mucho cuidado de no contaminar las muestras y los resultados del LAMP permitieron mapear y eliminar plantas enfermas y reemplazarlas con plantas libres de virus. Entonces esto es algo que ahora me han convencido que es una técnica que se puede usar en el campo o híbrido, campo y oficina. Bueno, eso es todo lo que tengo. Muchísimas gracias por la atención. Y si necesitan más información o necesitan contactarme, esta es mi información. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Judith, por su presentación.